Esta noche quiero hablar de un hombre ciego en la Biblia que se puso en contacto con Jesús. Se encuentra en el 10º capítulo del Evangelio de Marcos. El 10º capítulo del Evangelio de Marcos. Comenzando en el versículo 46. Llegaron a Jericó. Más tarde salió de la ciudad con sus discípulos y de una gran multitud. El ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar y decía: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que cerrara la boca, pero él se puso a gritar aún más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Así que llamaron al ciego, le dijeron: ánimo, levántate, él te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Respondió el ciego: Rabí, quiero recibir la vista. Pero hay muchas personas hoy que son así. Leí el otro día que había 42 millones de personas en el mundo que están ciegas. Las autoridades de la salud estiman que de todas las causas, 500,000 de niños quedan irreversiblemente ciegos en todo el mundo cada año. Y esta es una gran tragedia, y muchas personas y países y agencias de salud trabajan para cambiar eso. Una tragedia de igual o mayor proporción es la ceguera espiritual que las personas tienen, porque la Biblia dice que tienes 2 pares de ojos: los ojos físicos con los que ves, y tienes ojos espirituales, y puedes ver físicamente, pero tal vez no ves espiritualmente. La ceguera espiritual afecta a todos en esta audiencia. Hay miles de personas aquí esta noche que me ven aquí, pero están espiritualmente ciegos, y es una ceguera que evita que realmente conozcan a Dios. Bartimeo era un hombre ciego. Él salió de un pequeño lugar donde pasó la noche. Nunca había tenido esperanza de que podría ver, y salía por la puerta de Jericó y pedía limosna a las personas que pasaban. Personas que iban al mercado o personas que venían a un negocio ese día, y él decía: ayúdame, 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 ayúdame. Tenía su bastón. Él tenía un manto harapiento. Rogaba por pan a una mujer cuando pasó por su camino y le dieron leche. Y luego se sentó con otros ciegos también, y otros mendigos, y mendigaban, esperando que las personas les lanzaran un poco de dinero o les dieran algo. Entonces miro a Bartimeo y me veo a mí mismo, o te veo. La Biblia dice que él era ciego espiritualmente. Los líderes mundiales buscan a tientas. Escucho algunas cosas en televisión de algunos de nuestros líderes mundiales y me sorprende su ceguera espiritual. Y he hablado con algunos de ellos en privado, y yo solo quiero alcanzarlos y tomarlos y sacudirlos y decirles que necesitan a Cristo, porque Cristo podría abrir sus ojos. Y creo que solo los creyentes de verdad saben qué está mal con el mundo, porque lo que está mal con el mundo es un problema espiritual. Ahora Bartimeo no veía sus harapos, no veía su suciedad, no veía tampoco la belleza. Y de vez en cuando leemos sobre alguien que vive en una casa o apartamento que está lleno de contenedores vacíos y desechos y basura. Y la persona que vive ahí parece llevar una vida perfectamente normal. Y están bien vestidos. Conozco una casa así ahora, donde la señora viste bien, el esposo es doctor, y son respetables, son personas finas. Y cuando los ves afuera, crees que son la pareja más maravillosa del mundo. Pero si entras a su casa, es un basurero, parece un chiquero. Y es así como muchos de nosotros parecemos estar bien por fuera, pero en nuestros corazones y nuestras almas sabemos que algo está mal. Y por alguna razón, a la persona no parece importarle. Las Escrituras dicen: pero el hombre natural es el hombre ordinario, el hombre antes de llegar a Cristo. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.
Parece una locura que esté parado aquí y te diga que la razón por la que Jesucristo murió en la cruz hace 2000 años y resucitó de los muertos fue para tener un impacto en tu vida hoy y ahora, y darte una seguridad y paz y gozo que nunca has conocido jamás, y para ayudarte a resolver muchos de los problemas en las relaciones que enfrentas, y darte una carga por tu prójimo. Pero es cierto. Y algunas personas llaman a eso locura. La Biblia dice que la proclamación del Evangelio es locura para los que perecen. Estás cegado por el Dios de este mundo. ¿Y quién es el Dios de este mundo? Jesús lo llamó el diablo. Huestes en las regiones celestes, el príncipe de este mundo. Hay otra fuerza en este mundo. Y esa otra fuerza tiene poderes sobrenaturales también. Y esa otra fuerza es el diablo. Y hay un conflicto ahora, el conflicto de los siglos, entre las fuerzas de Dios y las fuerzas del diablo. Dirás, ¿por qué Dios permite eso? Es un gran misterio. Es un misterio de dónde vino el diablo. La Biblia nos dice en el capítulo 28 de Ezequiel. También nos lo dice en el capítulo 14 de Isaías. Tenemos una imagen de eso y hay otras imágenes en todas las escrituras. Pero hay un diablo. Él no gobierna en el infierno, nunca ha estado ahí. Está vivo, establecido en este planeta. Puedes llamar malvado todo lo que quieras, pero sabes que hay maldad en el mundo. Todos sabemos que algo está mal, pero no sabemos qué. La Biblia nos dice que detrás de todo esto está el diablo. Dirás, ¿por qué Dios no mata al diablo y termina con eso? Pero un día Dios va a hacer justo eso. No va a matarlo, lo echará al lago de fuego. Pero ese día no llega aún. Aunque el diablo ya sufrió una gran derrota, hubo una gran victoria de Dios en la cruz. La cruz parecía una derrota para Dios, pero de hecho venció al diablo. Y tú y yo podemos entrar a la victoria que Cristo ganó en la cruz cuando llegamos a conocerlo. Pero luego, el Dios de este mundo ofuscó nuestros ojos están ciegos espiritualmente, y por eso solo el Espíritu Santo puede borrar esa ceguera que tus ojos tienen ahora. Y este hombre no solo era ciego, también era pobre. Leemos sobre la pobreza en el mundo hoy y nos rompe el corazón. Muchos sufrimos esta noche de pobreza espiritual. Y este hombre no solo era ciego y pobre, estaba indefenso. Bartimeo esperaba morir en su ceguera. Nadie podía sanar ese tipo de ceguera. Pero hubo un rayo de esperanza para Bartimeo. Bartimeo había oído muchos rumores de ese extraño de Galilea, que iba y venía por la región sanando a personas y ayudando a las personas y predicándoles, y escuchó que se acercaba una gran multitud. Sus oídos eran muy agudos y él pudo oírlos. Oyó a los niños, oyó a las personas hablando con los demás y dijo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Nadie le decía, y la gente se acercaba más y más, y asió la túnica de alguien que iba pasando y dijo, dime, ¿quién está pasando por aquí? Y ese extraño, que nadie conoce su nombre, se giró y dijo, Jesús de Nazaret está pasando. Y Bartimeo pensó, Jesús de Nazaret, he escuchado sobre él. He escuchado que sana a personas, que ayuda a las personas, tal vez pueda ayudarme. Sabes, solo hay algunas veces en nuestra vida que Jesús de Nazaret pasa y tenemos una oportunidad como la que tenemos hoy de recibirlo. Verán, muchos han estado orando y el Espíritu Santo ha estado trabajando y muchas personas han recibido a Cristo. Y qué gran hora y qué momento para estar aquí. Ese extraño le dio el mensaje. Jesús de Nazaret está pasando. Recuerdo la historia del director médico de Portugal, un antiguo director médico, iba caminando por la calle un día y un pedazo de papel se pegó a su pie. Fue a casa, se lo quitó del zapato y lo miró y ya era un fragmento del Evangelio y decidió leerlo, lo leyó. Y para hacer el cuento corto, él se convirtió a Cristo y se volvió un gran líder cristiano y un gran maestro de la Biblia. Un testimonio simple como ese. Dios puede usar todas las cosas y por eso siempre debemos ser fieles al testificar, porque nunca sabes cuando esa mesera del restaurante o la persona que conociste en el trabajo, ellos ven tu vida, claro, para ver si lo respaldas con tu forma de vida. Jesús está pasando por Hamilton. Jesús está pasando en el Golden Horseshoe.
Él puede estar pasando por tu hogar, puede estar pasando por el cuarto que ocupas en el hotel. Está pasando aquí al sur de Ontario. Y con desesperación Bartimeo gritó con todas sus fuerzas: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y los otros mendigos dijeron: cierra la boca, los magistrados oirán sobre esto y vendrán a ponernos en prisión. Pero él siguió gritando. Este era su momento, su única oportunidad. Jesús estaba ahí y él iba a aprovecharlo. Y los otros dijeron: quieto, Bartimeo, ¿quién quiere oír sobre un pobre mendigo como tú? Pero entre más lo reprendían, más gritaba. Y quiero que notes varias cosas de esto. Primero, él clamó por lo correcto, él clamó por misericordia. Necesitaba otras cosas, pero lo que más necesitaba era a Cristo. Él necesitaba a Dios. Ten misericordia de mí, hijo de David. Ten misericordia de mí. Es lo que todos necesitamos esta noche, la misericordia de Dios. Misericordia. Cuando esté ante el propiciatorio de Cristo, no voy a decir: Señor, quiero justicia. Si quiero justicia, terminaré en el infierno. Quiero misericordia. Y Dios ofreció la misericordia desde la cruz. Y Él dijo: te perdonaré y te limpiaré de todo pecado que hayas cometido. No tendrás que enfrentar el juicio. Nunca peligrarás de ir al infierno si entregas tu vida a Jesucristo. Y lo primero que tienes que decir: soy pecador. Tienes que decirte eso a ti mismo y tal vez a otros. Como un alcohólico, antes de ayudar al alcohólico, debes estar dispuesto a decir: soy alcohólico. Antes de ayudar con la drogadicción, debes decir: soy drogadicto. Necesito ayuda. Y cuando llegas a Cristo, debes decir: soy un pecador, necesito ayuda. Y Señor Dios, por favor, ayúdame. Y la segunda cosa, no solo clamó por la cosa correcta, también le clamó a la persona indicada. Él clamó al Señor Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, el único en todo el mundo que podía ayudarlo a estar bien. Y todas sus esperanzas estaban centradas en Él. La Biblia dice que ningún nombre es dado a los hombres por el que seamos salvados, salvo el nombre de Jesús. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Jesús nos dice: soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y ese hombre, Bartimeo, iba en el camino correcto. Él iba a la persona correcta. Iba con Jesús, el Hijo de Dios. Él clamó en el momento correcto. Jesús estaba pasando. Supón que hubiera esperado y dicho: voy a ver lo que los escribas, los fariseos y los líderes religiosos dicen sobre él. Esperaré a que vuelva a Jericó de nuevo. Jesús nunca volvió a Jericó. Tal vez nunca vuelva por aquí así. ¿Cuándo veremos una señal como esta en Hamilton de nuevo? Ha pasado mucho tiempo desde que muchas personas vinieron a escuchar el Evangelio. Muchas personas trabajaron y oraron y creyeron como lo hicieron aquí, y las iglesias unidas y cooperando como lo hicieron. Y Dios ha estado hablando y muchas personas han encontrado a Cristo, y esta noche tú puedes encontrar a Cristo. No, Él lo llamó. En ese momento la Biblia dice: el que es reacio a las reprensiones será destruido de repente y sin remedio. Es decir, cuando escuchas el Evangelio y no haces nada al respecto, endurece tu corazón un poco más. Dios, el Espíritu Santo, continúa hablándote, pero no lo oirás, porque estás sordo. La Biblia dice: Efraín es dado a ídolos, déjalo. Llega un momento, no sé cuándo es o dónde es, pero es un momento donde ya no puedes seguir. Tu corazón es tan duro que incluso si Dios habla aún, no puedes oírlo. Ven ahora que estás teniendo esa oportunidad. El gran gobernador Félix tembló cuando Pablo estaba hablando sobre el Evangelio y dijo: puedes retirarte, Pablo. Cuando sea oportuno te mandaré llamar. Pero nunca tuvo un día más oportuno. Ese era su momento, esa era la hora para él ante Dios. Él no la aprovechó. La Biblia dice: ahora es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación, no mañana. Tal vez no haya un mañana para ti. Este podría ser el momento para ti. El que es reacio a las reprensiones será destruido de repente.
Noten que Jesús cubrió su necesidad. Había una gran multitud y hoy tenemos la costumbre de pensar en grandes multitudes. Hay una gran multitud aquí esta noche, 18,000 personas me dijeron. Y pensamos en términos de multitudes, pensamos en términos de llenar iglesias, llenar auditorios, o tener una gran multitud en un juego. Pensamos en términos de multitudes, pero es interesante. No solo Jesús predicó a las multitudes, los más grandes sermones creo que se los predicó a los individuos. Él se detuvo y se quedó ahí cuando ese ciego lo llamó. Una gran multitud de líderes estaba alrededor de él. Él pudo decir, no tengo tiempo, voy camino a Jerusalén a morir por los pecados del mundo. Pero se detuvo camino a la cruz para oír el lamento del mendigo. Se detuvo a morir en la cruz para escuchar al ladrón decir, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Se detuvo cuando una mujer tocó su manto. Y Jesús se detiene por ti esta noche. Porque verás, te ve esta noche como si fueras la única persona en todo el mundo. Él no te ve como parte de esta gran multitud. Él te ve a ti como eres. Él conoce todos tus pensamientos y todas tus intenciones y todas las luchas que hay dentro de ti. Y la Biblia dice que Él te ama. Y Él murió por ti. Y si hubiera sido el único en todo el mundo, hubiera muerto por ti. Y Jesús no solo se paró, dijo, llámenlo. Las Escrituras dicen en Lucas 19:10 que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Estás perdido, psicológica y espiritualmente perdido. Necesitas que alguien te encuentre y ponga sus brazos a tu alrededor. Es lo que hará por ti hoy. Y la gente de la multitud se veía sorprendida cuando llamó al pobre ciego, mendigo, sucio e inmundo. Era la primera vez, supongo, que alguien lo llamaba. Alguien lanzó su manto sobre él. Alguien le dio un bastón. Él lanzó ambos y fue corriendo y cayó ante Jesús. Y Jesús le hizo una pregunta extraña. Él había sido ciego todos esos años y Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Imaginas eso? ¿Qué quieres que haga por ti? Y él dijo, Señor. Y la palabra Señor significa que en ese momento había recibido a Cristo en su corazón. Mi Señor personal. Que reciba la vista, y creo que Él hablaba, no solo sobre sus ojos físicos, también de sus ojos espirituales. Los científicos creen que 33 millones de los 42 millones de personas ciegas en el mundo no pueden ser curadas, o que su ceguera pudo haberse prevenido. La ceguera espiritual no puede prevenirse. Es causada por el pecado y todos la tenemos, pero puede ser curada por el Señor Jesucristo. Él abrirá tus ojos y Él puede abrir tus ojos hoy. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres que Cristo haga por ti hoy? ¿Qué quieres que haga? Dijo Él. Algunos de ustedes dicen, quiero que perdone mis pecados. Quiero que me dé la seguridad para saber que si muero en este momento iré al cielo. Quiero paz. Quiero dedicar mi vida. He sido bautizado, ya fui confirmado, pero de alguna forma no tengo esa relación personal con Cristo y no ando con Él como debería andar y me gustaría tener eso. Y quiero reconfirmar mis votos de confirmación, lo que sea. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. No el dinero, no las buenas obras, solo tu fe puede sanarte. En diciembre pasado, una estudiante de piloto de 18 años llamada Kim estaba haciendo un vuelo sola a campo traviesa, cuando se perdió en una tormenta. No podía ver nada por el parabrisas de su pequeño avión. No sabía dónde estaba o cómo salir de la tormenta y volver a la seguridad. Algo salió mal con uno de sus instrumentos. Ella buscó su radio e hizo contacto con un controlador de tráfico local y dijo, no sé dónde estoy. Necesito ayuda, por favor, ayúdenme. El controlador la localizó en su radar y comenzó a darle direcciones hacia el aeropuerto cercano, donde el clima era bueno. Ella no veía nada, pero él podía verla en el radar. Él sabía dónde estaba ella, en qué dirección se dirigía, hacia dónde debía ir y la mejor manera de llegar ahí. Ella confió su vida a un hombre que nunca había visto, cuyo nombre desconocía. Y él la sacó de la tormenta y la llevó segura a tierra. Esta noche,
Puedes confiar en el Señor Jesucristo. Nunca lo has visto con tus ojos. Tal vez no lo conoces, pero Él está ahí esperándote con los brazos abiertos para ayudarte. Te pido que dejes de volar a ciegas. Confía en Jesucristo. Sigue la guía de sus instrumentos, que son la palabra de Dios, la Biblia. Y las Escrituras dicen que de inmediato recuperó la vista. Para algunas personas es muy rápido. Para otras personas es un periodo de tiempo en el que eres convencido por el Espíritu de Dios y creces gradualmente en conocimiento. Pero llega un momento cuando das ese paso de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Te pido que des ese paso esta noche. Y si tienes dudas sobre esto en tu corazón, haz tu compromiso hoy. ¿Sabías que cada noche estando aquí hemos visto más de 700 personas en ambas noches, cada noche llegar a Cristo? Vienen y hacen ese compromiso. Y lo que te voy a pedir que hagas es lo que hemos hecho en toda Latinoamérica, en toda Europa, en todo el Oriente, en todo Estados Unidos, a lo largo de Canadá. Pedimos a las personas que dejen su asiento, que vengan a pararse frente a la plataforma y al venir dicen simbólicamente: necesito a Cristo, quiero su misericordia, quiero su amor y su gracia, quiero conocerlo en persona. Porque te pido que vengas al frente y hagas una declaración pública, porque Jesús colgó en la cruz públicamente por ti. Él no lo hizo en privado, Él lo hizo en público, y había personas en su contra despreciándolo, estaba desnudo y sangrando, y lo hizo públicamente. Y Él dijo que si no estamos dispuestos a confesarlo públicamente ante los hombres, Él no nos confesaría delante de su Padre que está en el cielo. Es un compromiso público. Y voy a pedirte que hagas ese compromiso esta noche. Después de que hayas venido aquí, voy a decirles unas palabras y oraré por ustedes. Les daré un libro para que lo lleven a casa. Les ayudará con su crecimiento cristiano. Y si están con amigos o familiares, los esperarán. Si vienen en autobús, los esperarán. Y las personas en el otro auditorio o el otro salón que no pueden llegar aquí pueden levantarse y venir. Y los edecanes los dejarán entrar al edificio para que puedan unirse a los que van a venir. Y desde el balcón tardarán un poco más de lo que pensé la primera noche. Tardarán al menos 3 minutos para que vengan. Comiencen a bajar ahora, pero no dejen que un poco de tiempo los frene. No dejen que una gran multitud los frene. Levántense y vengan, porque están ante Dios esta noche. Es el compromiso más importante que puedas hacer. Y si quieres... Los misterios que fueron revelados en el Nuevo Testamento. Antes hay que aclarar algo importante. La Biblia es un libro de revelación. Y la revelación de la Biblia está sellada. Así acaba la Biblia en Apocalipsis 22. Nadie ahora le puede agregar nada, ni nadie le puede quitar nada a lo que se encuentra revelado en la Biblia. Así que si alguien llega o tú escuchas y te dice, tengo una nueva revelación, dile, escríbele en un papel y ponle Tercera de Carlos 3:1. Porque si hay más revelaciones, entonces no está completa la revelación. Entonces, ¿qué necesitamos para lo que ya está revelado? Iluminación. Ahora necesitamos ser iluminados o entender lo que ya está revelado, y esta iluminación proviene del Espíritu Santo, que mora dentro de cada uno de nosotros. Pero vamos a ver, en primer lugar, cómo podemos llegar a entender las revelaciones de Dios. Abran sus Biblias en el libro de Daniel, capítulo 12, Daniel capítulo 12, y veamos lo que dice el versículo del 9 al 10, que fue escrito hace 2600 años. Él respondió, anda Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas. ¿Hasta cuándo? ¿Perdón? Hasta el tiempo del fin. O sea, esto que hace 2600 años se le reveló a Daniel, quedó sellado.
Y le dice el ángel a Daniel, esto que te estoy comunicando a ti, van a pasar 2600 años y nadie lo va a entender hasta el tiempo del fin. Y esta es una de las evidencias de que nos encontramos en el tiempo del fin, porque las estamos comenzando a comprender. Pero leamos con cuidado lo que sigue. Estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y aquí el versículo 10 nos habla qué pasará en el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán cada vez peor, o sea, impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Creo que es muy importante en los tiempos que vivimos que nosotros pertenezcamos al grupo de los entendidos. Y la pregunta es la siguiente: ¿quiénes son los entendidos? Porque la iglesia está llena de millones de cristianos que se dicen cristianos y todavía no entienden más que Juan 3:16. Y de tal manera amó Dios al mundo, y yo soy el buen pastor, Cristo nació en Belén, su mamá fue la Virgen María, etcétera, etcétera. Fuimos salvados por la fe, pero no han entrado a comprender los misterios y las riquezas de la herencia que Dios nos ha dado, porque realmente para que tú seas entendido hay solamente un requisito. ¿Quiénes son los entendidos? Los obedientes. Los salmos están llenos de estos versículos, porque aquellos que tienen el temor de Dios entenderán todas las cosas, mas los entendidos podrán comprender porque obedecen a Dios. Y esta es la razón por la cual la Biblia nos muestra que siempre Jesús dijo: el que tiene oídos, oiga. Ustedes se acuerdan de esta frase, y tú puedes preguntar, bueno, Jesús, ¿qué estás atribuyéndonos sordera? ¿Por qué estás apelando a que si tenemos oídos, oigamos? Porque la palabra oír en el hebreo significa obedecer. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Deuteronomio 6 del 5 en adelante. Shema Yisrael Adonai Elohim Adonai Echad. Oye Israel, el Señor. Oye, estamos oyendo. Pero el problema está que muchos oyen y les entra por acá y les sale por allá. Y todos ustedes que van a diferentes iglesias o que vienen a esta iglesia y cada vez que oyen la palabra de Dios, todos la escuchamos. Pero ¿cuántos de ustedes lo que tú estás escuchando lo llevas a la práctica? Y es cuando lo llevamos a la práctica que estamos obedeciendo. Y eso Dios lo premia, lo recompensa, dándote entendimiento y sabiduría. Y cuando tú tienes entendimiento por tu obediencia, vas a saber cómo aconsejar a tus hijos. ¿Qué consejo darle a tu hija que te llegue y te dice que está embarazada? ¿Qué consejo le vas a decir a tu hijo que te dice, verdad, que él es homosexual? ¿Qué consejo le vas a dar al matrimonio que vive cerca de tu departamento, de tu casa, que tienen problemas matrimoniales y que no saben si divorciarse o no divorciarse? Cuando nosotros tenemos la sabiduría de Dios, simplemente porque hemos entendido que es mejor obedecer para poder vivir en la vida, es cuando podemos verdaderamente llamarnos bendecidos por Dios. ¿Cómo puedes entender con qué muchacho te vas a casar? Si tú no vives en el Señor, no lo podrás jamás descubrir. Ahora vayamos a 1 Corintios capítulo 2 en el Nuevo Testamento para que veamos la misma verdad bajo el Nuevo Testamento. 1 Corintios capítulo 2, versículos del 12 al 14. Todo esto nos está sirviendo de base como una plataforma teológica para poder construir más adelante en lo que vamos a desarrollar. 1 Corintios 2, versículo 12 al 14.
Y nosotros, está hablando de los cristianos, Pablo, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Observen el versículo 14. Pero el hombre natural, esta es la persona que no tiene el Espíritu Santo. Es la persona que no tiene a Dios. Se le llama natural porque esta palabra, suchikos en el griego, significa que es una persona que depende 100% en su carne, en su intelecto, y no tiene que ver nada con la revelación de Dios. Estas personas, dice Pablo, no perciben las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Ahí está. Por eso vienen los ateos con 3 doctorados en ciencias políticas, un ateo con 2 licenciaturas en astrofísica o en astronomía, y cuando se enfrentan a este libro, choca la mente natural, choca con las cosas del Espíritu, porque para ellos es locura. ¿Por qué Dios, si es Dios, permitió que el diablo existiera? ¿Y por qué Dios, si es amor, permite los tsunamis? ¿Y por qué Dios permite tanta miseria y tanta pobreza en el mundo? Estas preguntas que abundan en las mentes, no solamente de los no cristianos, sino también nosotros, con la diferencia que ellos no tienen respuestas. Porque jamás un ateo te podrá dar respuestas de por qué existe el mal. Y como nosotros somos los únicos que podamos darle al mundo respuestas de por qué existe lo que existe, nos preguntan a nosotros. Qué chistoso, ¿verdad? No se preguntan entre ellos, vienen con nosotros demandando que nosotros les demos respuestas. Y es muy fácil la respuesta, ¿verdad? O sea, una persona que piensa de esta manera es una persona que está diciendo esto. Mira Dios, ese Dios que existe en la Biblia, yo no lo entiendo. ¿Cómo es posible que haya permitido matar a los cananitas y la Biblia está llena de sangre y le permitiste a Abraham que se fuera a Cancún con Sara y que naciera Ismael, ¿verdad? Y permitiste que David matara a un soldado y tuviera un hijo con Betsabé? Este Dios yo no lo entiendo. En otras palabras, si yo fuera Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo haría mejor papel que tú. Es lo que están diciendo. O sea, de acuerdo a su pensamiento limitado, si ellos fueran Dios, es lo que están diciendo, yo haría las cosas diferentes. Yo no hubiera permitido la pobreza, yo no hubiera permitido las cosas malas, porque ese es el Dios que ellos se han fabricado. O sea, un Dios de peace and love. Pero cuando entramos a la Biblia nos damos cuenta que el Dios de la Biblia, sus pensamientos no son como los nuestros. Son mucho más inmensamente grandes, amplios, se extienden, en el universo no cabrían comparado con nuestros pensamientos. Y la forma como Dios actúa, no actúa como nosotros tampoco, actúa de una manera diferente. Y el hecho que una persona no entienda estas cosas, no le da derecho a decir, no existe Dios. Estas personas más bien deberían de decir, no estoy de acuerdo con el carácter de Dios, pero no con la existencia de Dios. ¿Me van siguiendo? O sea, estas preguntas no están atacando la existencia de Dios. Si tú eres ateo, piensa esto filosóficamente. O sea, el hecho que yo no entienda lo que está pasando no me da el derecho para mí a decir no existe Dios. Más bien, si existe Dios, ¿por qué permite estas cosas? Pero no negar totalitariamente y dogmáticamente, como no entiendo lo que está pasando en el mundo, yo niego en mi mente de caracol y de renacuajo que tengo, mi conclusión es que no puede existir un Dios. Por eso el ateísmo es insostenible filosóficamente. Muy bien, vayamos pues ahora a desarrollar
lo que queremos desarrollar, y el título de esta conferencia es Comprendiendo los Misterios de Dios. Comprendiendo los misterios, en la serie de los misterios de Dios. Vayamos a el Evangelio de Mateo capítulo 13 y comencemos a entender por qué Jesús, cuando comenzó a enseñar los misterios de Dios, los misterios del reino de Dios, estableció que estos misterios nunca los incrédulos los iban a entender, sino solo los creyentes. En otras palabras, como vimos en Corintios, el hombre natural no entiende las cosas de Dios porque son locura, pero Dios nos las reveló a nosotros, porque tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos abrió la mente, y Él es el único que puede, de los quién sabe cuántos niveles tiene la mente impresionante, consciente, subconsciente, inconsciente, etcétera, etcétera. Soñamos y siguen preguntándose, ¿qué son los sueños? ¿Cómo puede la mente percibir que estoy platicando con una persona que no he conocido? Yo entiendo que hay sueños que han impresionado nuestro inconsciente o experiencias que hemos tenido y que se repiten en el inconsciente cuando soñamos. Pero hay cantidad de personas que tenemos en la mente que nunca hemos sabido, platicando con ellas o con tu papá que se murió o lo que sea, ¿de dónde vienen todos estos sueños? Todas estas circunstancias. Te sueñas en un barco, te sueñas en una motocicleta, te sueñas corriendo, te sueñas que te van persiguiendo, te sueñas que te van a matar. ¿De dónde viene toda esta gama de pensamientos que no están limitados al cerebro? Porque el cerebro no produce los sueños, así como el hígado produce la bilis o la vesícula biliar y los intestinos o el estómago, los jugos gástricos. El sueño, el cerebro no produce esto, sino que cuando entramos a los pensamientos y a los sueños, nuestra mente se desliga y nuestra mente entra en una dimensión espiritual, en una dimensión que no es la de nosotros, y estamos dormidos y estamos actuando en diferentes lados con diferentes personas que son reales. Y dices tú, ¿quién me metió estos pensamientos o estos sueños a la mente? ¿No se lo han preguntado? Es uno de los misterios más grandes que existen. Simplemente nos demuestra, ¿verdad?, que los pensamientos y los sueños están separados de las neuronas cerebrales y que es un mundo completamente diferente. Por eso los demonios, que son entidades espirituales, tienen acceso a nuestros pensamientos. 1 Timoteo 4:1 dice, en los últimos tiempos el Espíritu dice que muchos apostatarán de la fe, escuchando a demonios con doctrinas erróneas a la Biblia. ¿Cómo que escuchando? Yo me preguntaba, ¿qué audiblemente oímos a un demonio? No, simplemente tienen la capacidad, estas criaturas que están en la dimensión de nuestra mente y de nuestros sueños y nuestros pensamientos, tienen la capacidad de entrar y inyectarnos ideas de suicidio. Ideas que te dicen, tú eres hombre, pero no eres hombre, recuerda que eres mujer. Y si eres mujer, no, tú no eres mujer, eres hombre, y te pueden llegar a convencer al grado, como dicen muchas personas, cambian de género. Y ahí está el famoso transgénero, ¿verdad? Seres humanos que le dicen a Dios, yo no estoy de acuerdo con la genética que tú me diste, ni con la biología que tú me diste, yo no soy hombre, yo soy mujer, y me voy a operar mis genitales, y me voy a vestir como mujer, porque yo estoy atrapado como mujer en un cuerpo de hombre. Esta pregunta, les pregunto a ustedes, ¿esta cuestión es física o es mental? Es mental. O sea, ¿de dónde vienen estas ideas a esa persona en la mente? Ellos no lo saben, nosotros sí lo sabemos. Es un problema espiritual, mental,
que te llega alguien a querer robar tu identidad. Se llama el robo de la identidad. Porque a Satanás le interesa que tú pienses que no eres lo que Dios te creó. Y entonces el problema es que esa persona tiene un tornillo flojo, que él está convencido de eso, y cuando se hace esa operación, la Asociación de Psiquiatría de Los Ángeles, California, declaró el año pasado que el 70% de las personas que cambian de género se suicidan. No lo dice la Biblia, lo dice la ciencia. ¿Por qué se quitan la vida? El 70% de los que quieren cambiarse su género se suicidan. Porque en ese momento tú te cambias físicamente, pero no puedes cambiar tu ADN. Virgen del Socorro de la Macarena, de los Lagos, de José, María y José, el burrito que los acompaña. No puedes cambiar tu genética. El hombre tiene el cromosoma Y, la mujer tiene el cromosoma XX. Entonces, aunque te cambies de género, si tienes el cromosoma Y, eres macho camacho. Y si tienes 2X, aunque tú mentalmente digas que no eres, eres mujer. Vean el ataque tan grande a la familia y a la sociedad. De aquel, como dijo Jesús en Juan 10, el enemigo vino a robar, matar y destruir. Y quiere robarnos nuestra identidad. Quiere convertirnos en personas que no somos para degradar la imagen y semejanza que Dios puso en nosotros. Pero no vamos a extendernos a eso. Simplemente Mateo capítulo 13, Jesucristo viene a decirnos que por eso la gente, los impíos, no comprenderán. Miren, hoy en la mañana acabo de ver un video que así me destrozó el corazón. Y era un dolor tan grande que ahorita que venimos en la carretera, así venía con un dolor tan grande y al mismo tiempo con un coraje y con una ira impresionante en mi vida. Este video es un niño de 10 años. Está en un auditorio lleno de personas adultas. Y lo presentan al niño. Les queremos presentar a este niño que acaba de salir del closet. Y toda la gente aplaudiéndolo. Y el niño comienza a hablar. Pues yo a los 7 años pensé que era esto, pero mis papás me dijeron que no, que yo no era, que podía yo ser mujer. Y peinado ya casi como mujercita. Y yo a las personas que nos acompañaban esta mañana en el carro, yo les dije, pobre, este niño es una víctima. Pero estas personas adultas aplaudiéndolo en lugar de ayudarlo, en lugar de decirles que tú no eres eso, te vamos a ayudar a que recobres tu identidad, aplaudiéndolo. Me dio un coraje como no se imaginan. Yo dije, si hubiera estado yo en ese auditorio, hubiera dicho, como Sodoma han venido a hacer. Y todos ustedes, los adultos, son los que Dios va a condenar. Todavía el Chapo vendía drogas y estos son malos y asesinos, pero Jesús condenó que aquel que tropiece a un niño, Mateo 18, más le valiera amarrarse una piedra y aventarse a un río de la condenación que tendrá. ¿Cómo es posible que destrocen la identidad de un menor de edad, convenciéndolo que no es lo que Dios lo hizo y aplaudiéndole todos en el auditorio? Eso es ¿saben cómo se llama esto? Cuando la humanidad ha llegado a decirle a lo malo bueno y a lo malo bueno, y a lo malo bueno y a lo bueno malo. Isaías 5, versículo 20. Hay de los que le dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno, a lo amargo dulce, a lo dulce amargo. Hay cuando el ser humano ha llegado al momento en que en lugar de decirle a una persona, oye, tú necesitas ayuda clínica y ayuda espiritual, le alaban y le bendicen y le aplaudan y lo felicitan. Es cuando dices, ya estamos en un manicomio. El mundo es ya una locura de llamarle a eso bueno y a lo malo bueno. Ay, Señor, quítame la muina. En Mateo 13, Cristo comienza describiendo una serie de parábolas. ¿Qué cosa es una parábola? A los que quieran antes
de profundizar en esto, ¿qué significa la palabra parábola? Una parábola es una comparación de una cosa con otra cosa. Es lo que es una parábola. Es comparar dos cosas similares, las cosas terrenales con cosas espirituales o las espirituales con cosas terrenales. Cuando Cristo hace su aparición en el escenario mundial, Jesús comienza a usar un idioma que se llama parábolas. Dice Mateo 13, aquel día salió Jesús de la casa, se sentó junto al mar y mucha gente, entrando él en la barca, se sentó y la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, y vamos a ver ahorita esta parábola del sembrador y lo que se esconde detrás. Entonces, Cristo no habla normalmente cuando se aparece en el mundo. Cristo usa el lenguaje parabólico y comienza a usar un lenguaje tan sencillo, borreguitos, semillas, que la tierra, que el árbol, las aves del cielo, que cualquier persona, agricultor, en el ranchero, granjero, las podía entender. Y lo que Cristo está enseñando con este lenguaje tan sencillo como lo vamos a ver, es un lenguaje que está escondiendo, está en misterio, cosas que la gente común y corriente nunca iba a entender. Y vean lo que les dice en el versículo 11, antes de explicar la parábola, Mateo 13:11, respondiendo les dijo, porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Por eso Jesús hablaba en parábolas, para que solamente las entendieran y las personas que le querían seguir y las personas que le querían obedecer, el Espíritu Santo les abriera el entendimiento y comprendieran las cosas que trascienden el intelecto finito y limitado del ser humano. Lo hizo a propósito. Ahora, ¿por qué lo hizo a propósito? Tú podrías decir, oye, pero ¿qué no quería Cristo que todos se entendieran? Claro que Él quería que todos se entendieran, pero Él como Dios sabía claramente que siempre que se juntaba la gente, habría personas que no lo querían oír para buscar a Dios, sino con motivos políticos, con motivos equivocados, para poder realmente simplemente llenar el intelecto, porque hay gente que le encanta oír y le encanta oír y le encanta oír, y por acá entra y por aquí le sale, etcétera, etcétera, y nunca lo que oyen cambia su vida interna espiritual. Nunca son transformados por el conocimiento de la palabra de Dios. Y ahí tienen 10 años en Cristo, 5 años en Cristo, 15 años en Cristo. Siguen tratando a su esposa como una sirvienta, como una esclava sexual. Siguen explotando a sus trabajadores, siguen robándole a Dios, siguen con su pornografía, siguen con sus pecados que no han dejado, pero siguen viniendo a la iglesia porque les encanta oír la palabra de Dios, como el rey Herodes. Cada vez que anda por ahí Juan el Bautista, tráigame a Johnny Boy, por favor, decía Herodes. Quiero oír, me encanta oír a Juan el Bautista. Y le encantaba al rey Herodes, así como a Agripa le gustaba oír a Pablo, que era uno de los oficiales de Roma. Hay mucha gente que le encanta la palabra de Dios y vienen a oír la Biblia, pero no obedecen. Y entonces, sin que te des cuenta, tu mente se va a comenzar a cerrar, a cerrar, a cerrar, y puede llegar un momento en que ya está tan endurecida tu mente por no obedecer, que ya nunca vas a poder entender ni por qué estás aquí, ni cuál tu fue misión en la vida, ni cuál el propósito por el cual Dios te creó, porque la dureza de tu corazón te ha impelido a poder realmente no recibir el conocimiento de la verdad. Bueno, entonces Cristo, veamos lo que va a encerrar más adelante. Y además,
Solo los creyentes que tengan la disposición de oír y entender, ya lo dijimos, y para poder entender y obedecer, ¿qué se requiere? Ya oí, Señor, te quiero obedecer, quiero ser entendido. ¿Y cuál es la cosa que me falta? Y Dios nos contesta, disciplina. Disciplina. Se requiere disciplina para todos los días desarrollar el hábito de leer la Biblia. Y leerla de preferencia en la madrugada, o antes de irme a trabajar o antes de irme a la escuela. Se requiere disciplina para antes de acostarme, tanto en la mañana como antes de acostarme, recargarme, ya vi las noticias, media hora apago todo y tengo la palabra aquí y comienzo a leer los salmos, los proverbios, a pensar en ella, etcétera, etcétera, y me duermo con la palabra de Dios. Esto requiere disciplina. Si tú no tienes esa disciplina, nunca podrás entender. Y así te pasarán los años. Hermano, pues yo a las 12 del día, la Biblia dice, de día y de noche, Josué, de día y de noche. Hermano, a las 3 de la tarde, que la canción, de día y de noche. Hermano, yo nada más en la noche, de día y de noche, meditarás, estudiarás en esta palabra que yo te doy. Y entonces dice Dios, Josué 1, 8 y 9, entonces, cuando desde el cielo yo vea que tú estás haciendo lo que yo te estoy diciendo, voy a bendecirte como no tienes idea. Vas a prosperar en todas las cosas que tú hagas en la vida. Te voy a dar dirección a tu vida. Vas a perder la incertidumbre de y si sube el petróleo y el peso y si hay recesión. Vas a vivir tranquilo porque vas a comenzar a depender directamente de mí y de ninguna circunstancia que te rodee en el mundo que vives. Y entonces podrás decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando de día y de noche medites en esta palabra y hagas lo que en ella está escrito. Nadie levante la mano. ¿Cuántos de ustedes de día y de noche, desde que tú te convertiste, meditas, lees, estudias, memorizas? Hay unos que ni siquiera hoy trajeron la Biblia. Yo no veo que sacan la estampita de Santadeo. O sea, venir el domingo a una serie y la palabra, y ni siquiera venir con la Biblia el domingo. O sea, ¿de qué se trata, no? ¿De qué se trata? ¿Y por qué la tengo que traer, hermano? Porque cuando estás oyendo la palabra de Dios, comienzas, es la espada del Espíritu. Dice en Efesios 6, entonces Mateo, y le buscas y pues ya llegaste tarde, pero ya el Mateo, y comienzas a buscarle, y que pues Miqueas, y que Amós, y comienzas a tener destreza en el manejo de las Escrituras, comienzas a adentrarte, a conocerla, a relacionarte, porque si no tienes un contacto con la Biblia, ¿cómo te vas a relacionar con ella? Y van a pasar 10 años y te voy a decir, Mateo capítulo 24, y anda cerca del Éxodo. Entonces, no se puede, toma a Dios en serio. Santos de Dios, tomen a Dios en serio. Estamos en tiempos que tal vez de los más difíciles de la historia del mundo. Tienes que tomar a Dios en serio. Él es real. Y Él premia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Veamos antes las 4 clases de personas que hay en relación a los misterios, antes de abordar la parábola del sembrador. Hay 4 tipos de personas en la Biblia, si los quieres ir apuntando. Número 1, el hombre natural. Ya lo vimos en 1 Corintios 2. Esta es la persona no salva, por la que es imposible conocer los misterios de Dios o la mente de Dios. Son las personas que siempre están discutiendo, argumentando, y por qué esto y por qué aquello, etcétera, etcétera, porque sus mentes todavía no se han cuadrado, no han podido entender que a lo mejor se dicen cristianos, pero sin embargo no han obedecido
lo que ellos conocen. Un ejemplo rápido. A los hombres Dios nos dice, maridos, amen a su esposa sacrificialmente. Efesios capítulo 5, versículo 20 al 24. Como Cristo amó a la iglesia. Ahora, no hay un solo hombre ahorita que esté escuchando, ni tampoco por los medios de comunicación, no hay un solo hombre que no conozca esto. Son enseñanzas elementales. Maridos, amen a las mujeres, mujeres, sométanse a su marido. Ahora, si yo no comienzo con lo elemental en mi casa, a tener una relación con mi esposa en la que soy considerado, soy caballero, busco siempre que se encuentre protegida, sin cuidado, llego en la noche, mi amor, te veo nerviosa, si quieres yo le cambio los pañales a los niños, descansa, ahorita estás en tu periodo de los 7 días al mes hormonalmente, te voy a llevar a cenar unos taquitos, aunque sea al pastor o asados por allá, esta semana no hagas de desayunar. Si nosotros no somos esa clase de hombres en la que Dios ve, te sube al carro y le abres la puerta para que se suba tu esposa, vas al restaurante, le quitas la silla para que se siente, esos detalles insignificantes, que por cierto los tratamos en los seminarios, ahora en octubre en la Riviera Maya están invitados todos, tenemos el seminario de matrimonios en la Riviera, y que por cierto casi nadie se ha inscrito de esta iglesia, Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. En los seminarios hablamos precisamente de qué es lo que el hombre necesita saber de su contraparte, que es la mujer, que es completamente diferente a nosotros, para que sepas cómo tratarla. Pero si tú no sabes las necesidades que tiene la esposa, que son detallistas, son románticas, son consideradas, etcétera, etcétera, no vas a saber cómo tratarla. Y es el problema de muchos matrimonios, y lo aprendemos en estos seminarios. 3, 4 días en el sol, en la alberca, caminando, sin los niños, sin el tráfico, sin el periférico, respirando aire puro, yodo del mar, etcétera, etcétera, fortaleciéndonos también mental, físicamente, oyendo la palabra de Dios, y regresamos, ¿verdad?, a México como San Clodomiro y Santa Rosa de Castilla. Entonces, si tú sabes que debe ser así con tu esposa y no lo haces, ¿cómo quieres entender la predestinación, la elección, la santidad, la justificación, el reino milenial, el rapto de la iglesia? ¿Cómo quieres entender las cosas que quieres entender sin que te des cuenta que traes un peso que te está impidiendo entender? ¿Cuál es? La falta de obediencia. Porque la casa es el gimnasio de Dios. Comencemos en nuestra casa. Y si en tu casa no comienzas con tus hijos y con tu esposa, no trates de convertirte en un teólogo, porque habrá un impedimento que te impedirá conocer por tu falta de obediencia. Número 2, la segunda clase de persona son los niños espiritualmente. O sea, son cristianos, pero son niños porque se acaban de convertir, tienen 1 o 2 años de cristianos. Vean 1 Corintios 3, versículo 1. 1 Corintios 3, 1. De manera que yo, dice Pablo, hermanos, no les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Estos cristianos de Corintio eran tan inmaduros que Pablo no podía hablarles de lo que estamos hablando en esta mañana, de los misterios de Dios. Ahorita ustedes están recibiendo no leche, ustedes están recibiendo en esta mañana comida sólida. Estamos partiendo bisteces, cosas profundas de la palabra de Dios. Pablo no podía a los corintios hablarles de esta manera. ¿Por qué? Porque era una bola de peleoneros, chismosos, borrachos, parranderos, jugadores, etcétera, etcétera. Trataban mal a la esposa, mal ejemplo a los hijos, y la Biblia los califica como niños espirituales. Estas personas solo pueden recibir la leche. Vean una parábola. Los niños recién nacidos, ¿les puedes dar una chuleta de puerco? ¿Por qué? Porque no tienen dientes.
ni siquiera jamoncito. El alimento para un niño recién nacido es la leche de la mamá, con todos los minerales, vitaminas que la leche que Dios puso en la leche de la mamá. Y el niño lo único que hace es chupar y dormir, chupar y dormir. Esa es la vida de un niño nada más. Ya al año, pues jamoncito picado, gerbercito, etcétera, etcétera. Y mientras va creciendo, el alimento va aumentando en densidad. Ya hasta los 3, 4, 5 años ya comienzan a comer carne, etcétera, etcétera. Lo mismo es espiritualmente. Los niños cristianos que se acaban de convertir, pues no entienden las cosas profundas de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen los dientes todavía para masticar y se pueden empachar. Como una señora que hace algún tiempo me habló, a las 3 de la mañana, doña Chole. Pastor, ¿qué doña Chole? Yo ya tenía una jeta así de este tamaño, ¿por qué me despierta? Yo ya la conocía, doña Chole, y sabía a lo que iba. ¿Qué quiere doña Chole? Pues mire, le quiero preguntar, ¿por qué Job esto y el otro? Doña Chole, usted tiene 6 meses en Cristo. ¿Por qué quiere meterse con el libro de Job, con el libro de los reyes, con Amós, con Ezequiel, con Zacarías, cuando usted debe comenzar con los evangelios de Juan en adelante? Usted, le dije, está empachada a las 3 de la mañana. Entonces, cuando un niño en Cristo quiere meterse con libros de la Biblia que ya requieren cierto conocimiento y cierto ABC, pues no lo vas a entender. Entonces, si eres nuevo convertido, puedes leer Salmos y Proverbios del Antiguo Testamento, porque la Biblia no es un libro como cualquiera que se lee del principio al final. Tienes que comenzar del Nuevo Testamento en adelante, y ya después de 6 meses, un año, comenzar a meterte a estudiar con tu pastor los libros del Antiguo Testamento. ¿Me van entendiendo? Entonces, es igual que en el mundo terrenal. Dice en Hebreos capítulo 5, explicando Pablo lo que estamos tratando de comunicarles, estas palabras. Hebreos 5, del 11 al 14. Acerca de esto, tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser de tales que tienen necesidad, ahí está, de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para quienes, para los que han alcanzado la madurez. Y vean cómo se alcanza la madurez. Los que por el uso tienen los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? Vista, oído, olfato, gusto y tacto. Los 5 sentidos del alma. Los que han desarrollado lo que ven, lo que oyen, lo que se llevan a la boca, lo que sienten, estos en el discernimiento del bien y del mal. Cuando tú caminas en la calle y ves una muchacha guapa, en el caso de los varones, comienzas a disciplinar tus ojos y dices, ¿para qué la sigo viendo si no es mi esposa? ¿Para qué la sigo viendo? Oye, cierra los ojos. Cuando pasas por un restaurante y tienes la glucosa muy alta de más de 130, 140, que ya tienes casi diabetes, ¿para qué te paras en una panadería a ver los croissants y las conchas? O sea, ¿para qué te paras porque estás sufriendo, ¿no es cierto? Esa muchacha no se va a ir conmigo, es croissant, no me lo voy a llevar. Entonces, ¿por qué nos gusta sufrir? ¿Por qué nos gusta atormentarnos? Ahora, si yo tampoco puedo tocar cosas, ¿verdad? Con mis 5 sentidos, o oler cosas, o ver cosas, o oír cosas,
¿por qué entonces me atormento oyendo chistes groseros de mis amigos en el trabajo, en lugar de decirles con permiso ya me voy, ay sí, ya San Francisco y así ya se fue, que digan misa y que digan lo que quieran? Pero si tú no disciplinas tus oídos, tus ojos, tú lo que te entra a la boca y lo que comes, y no tienes un dominio propio de tu vida, no vas a pasar al alimento sólido. Disciplina. Para comer, para ver, para los hábitos, para hacer ejercicio, sexualmente, en todo en la vida necesitamos disciplina. Somos soldados de Dios. Somos el ejército de Dios. Y un soldado no puede sobrevivir en el campo de batalla si no ha sido antes disciplinado a obedecer. En tercer lugar tenemos al hombre espiritual. 1 Corintios 2 del 11 al 13, el que sea disciplinado para mantener una comunión ininterrumpida con Dios mediante la palabra, la estudia, la reflexiona, por lo que puede comprender los misterios de Dios. ¿Cuál es el proceso para entender los misterios de Dios? Llegar a la madurez. Llegar a la madurez. Y finalmente el hombre carnal. 1 Corintios capítulo 3, versículo 2. Les di a beber leche y no vianda. La vianda es el alimento sólido. Porque aún no eran capaces, ni sois todavía, porque aún son, ¿qué? Carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, ¿no son carnales y andan como los hombres? Esa es la cuarta persona en la Biblia. Los naturales, el niño espiritual, el creyente espiritual y el hombre carnal. El que busca llenar sus necesidades a través de las cosas mundanas, va al cine, no es malo ir al cine, pero va al cine 5 veces a la semana. No es malo ver la televisión, pero la ve 3 horas diarias. No es malo leer libros que no sean de la Biblia, si son de física, química, de historia, etcétera, etcétera, pero no te pones a leer literatura barata, ni te pasas 2 horas en el internet chateando, o qué piensa esto, ¿con quién se casó la reina de España? ¿Con quién se casó Meghan? Ella está embarazada Meghan, ¿y con quién y qué vestido va a usar para la boda? Impresionante cómo se meten en tantas, ya no lo digo, en tantos rollos, pero les encanta, ¿verdad? Meterse en todo lo del mundo. Llega mi esposa a veces y me dice, pues fíjate que estuve con unas amigas y su conversación fue simplemente esto, ¿verdad? ¿Y qué Meghan? ¿Y qué pasó? ¿Y qué le pasó? ¿Y está embarazada? ¿Y no está embarazada? Digo, está bien tener algún conocimiento de esas cosas, ¿no? Pero no estar chateando. Y ahora que amaneció, ¿qué hizo Meghan? ¿Y qué hizo la princesa de Leticia? ¿Y qué vestido se está poniendo la Leticia? ¿Ya viste que se cambió de vestido ayer? Virgen de la Macarena. Y estamos en un mundo donde todas estas cosas te quitan tiempo de estar en las cosas de Dios. Y pierdes tu tiempo dedicándoles, repito, no es malo comprar, es que la revista Hola, a mi esposa también le gusta ver la revista Hola y la lee y la ojea y punto, se entera y lo que pasó, así son las mujeres, ¿verdad? Les encanta la moda, pero no va a estar ahí 3 horas, 4 horas comprando esas revistas y nada más, y caras, para estar nada más leyendo eso, o las TV Notas, asústame. ¿Por qué? Porque no entienden las cosas de Dios. ¿Y para qué estamos nosotros? Para hacer conciencia de estas cosas y hablar al mundo y decirles, Dios te ama, arrepiéntete de tus pecados. Pero tus pecados han impedido que tú puedas tener comunión con Dios. Pero Dios mandó a su Hijo que murió en una cruz, fue enterrado y fue resucitado a los 3 días. Y Él quiere en esta mañana entrar a tu corazón, cambiar tu manera de pensar, ajustar tu mente, recobrar, darte tu identidad verdadera por la cual Él te creó, para que puedas en el mundo tan corto de la vida que nos ha dado, vivir una vida de propósito y de significado. No quisieran muchos de ustedes, y ustedes que nos ven por la televisión, en este momento, pedirle a Jesucristo que entre a sus vidas, inclinemos nuestra cabeza.
Esta noche quiero que vayas conmigo al capítulo 14 de Juan y quiero que vayas al verso 16. Tengo varios pasajes de las Escrituras que me gustaría leer, pero me limitaré a este pasaje en particular. El capítulo 14 de Juan y vamos a empezar en el verso 16. Si me aman, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y les dará otro consolador, para que permanezca con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes lo conocen a Él, porque mora con ustedes, y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Una vez le preguntaron al Papa Juan cuál sería la mayor necesidad en el mundo, y él dijo: la enseñanza y el ministerio del Espíritu Santo. Mi esposa y yo tomamos unas breves vacaciones hace varios años con el gran teólogo suizo Karl Barth. Le pregunté: Dr. Barth, ¿cuál será el próximo énfasis teológico en el mundo? Y eso fue antes del movimiento carismático, como lo conocemos hoy. Y el Dr. Karl Barth, con gran perspicacia profética, dijo: el énfasis estará en la obra del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 12, verso 1: ahora, en cuanto a asuntos relacionados con el Espíritu, no quiero que se hagan ignorantes. Ahora es imposible comprender la Biblia y la vida cristiana y la estructura de la iglesia, o comprender su propia relación con Dios, sin la persona y la obra del Espíritu Santo. Ahora tenemos lo que hoy se llama movimiento carismático, y lo veo en todo el mundo. Lo veo en todo tipo de fases. He estado en algunos países donde dicen que el movimiento carismático está muy bien, aún en la Iglesia Católica Romana, y encuentro que esas personas nunca han hablado en lenguas en lo absoluto y acaban de tener una nueva experiencia con Cristo, y sin embargo se llaman a sí mismos carismáticos, y tienen razón, porque todo verdadero cristiano es carismático. Todo verdadero cristiano es carismático. La palabra carisma es de donde obtenemos nuestra palabra carisma, y es el plural de claris, que significa don. Un don de gracia. Ahora hay 20 o 21, 19 dones, no importa como ustedes los cuenten. En mi libro digo 20, pero creo que es solo una lista de los dones del Espíritu Santo. Pero todo verdadero creyente tiene un don del Espíritu Santo: el don de la administración, el don de la ayuda, el don del conocimiento, el don de la sabiduría, el don de evangelista, el don de pastor, el don de maestro, cualquiera que sea el don. Se da por voluntad del Espíritu Santo. Es un regalo del Espíritu Santo para ti, para ayudarte, guiarte, fortalecerte, edificar el cuerpo de Cristo y dar testimonio de Cristo y al mundo que nos rodea. Así, en ese sentido, todo verdadero creyente es un carismático. Ahora vemos un poco la palabra, la obra del Espíritu Santo. En primer lugar, no es un eso. Escucho a la gente decir: lo quiero. Él es una persona. La Biblia dice que Él no es algo, Él es alguien. Él es Dios. Hay tres personas en la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dices: no entiendo eso. Yo tampoco. No voy a intentar explicarlo, al menos en este punto. Acepté por fe a un Dios expresado en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora la Biblia enseña que el Espíritu Santo es todopoderoso. Miqueas 3:8 dice: estoy lleno de poder del Espíritu del Señor. La Biblia dice que está presente en todas partes. No importa dónde vayas. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me huiré de tu presencia? Salmo 139:7. Esta es una de las razones por las que Cristo se fue. Fue para salir del cuerpo humano limitado, porque Cristo solo podía estar en un lugar a la vez. Estaba confinado a su cuerpo. Se fue para que el Espíritu Santo pudiera venir en su lugar y estar en todas partes al mismo tiempo. El Espíritu Santo puede estar en tu corazón y en mi corazón, y podemos vivir a miles de millas de distancia.
Dijo que te conviene que me vaya. Si no me voy, el Espíritu Santo no vendrá, dijo Jesús. Entonces dijo, tengo que irme para que el Espíritu Santo pueda venir y hacer su gran obra a lo largo de la historia de la iglesia. Ahora Él también tiene todo el conocimiento. La Biblia dice, pero Dios nos los ha revelado por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo es el que nos enseña y nos lleva más y más profundamente a medida que avanzamos en nuestra vida cristiana. Ahora en nuestra vida debemos crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Solo podemos crecer con la ayuda del Espíritu Santo, porque en el momento en que recibes a Cristo como tu Salvador, el Espíritu Santo viene a vivir en tu corazón, tu cuerpo se convierte en el templo del Espíritu y el Espíritu Santo está ahí para ayudarte a vivir la vida cristiana. No hay una persona en esta audiencia que pueda ser cristiana sin el Espíritu Santo. No hay una persona en esta audiencia que pueda seguir a Cristo sin la ayuda del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es extremadamente importante. Todo es importante en nuestras vidas. La Biblia dice también, el Espíritu Santo tiene todo conocimiento, pero Dios la reveló por su Espíritu, porque todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Pero en el libro de Apocalipsis dice que hay 7 ojos. La palabra 7 es la palabra de la perfección en las Escrituras. Él tiene 7 ojos, ojos perfectos. Él todo lo ve, lo que sucede. Él sabe lo que sucede en tu corazón y en tu mente. Nada es escondido a Él. El poder, y Él puede escudriñar el Espíritu Santo con esos 7 ojos que ven en todas direcciones. Él tiene conocimiento perfecto. Y luego la Biblia dice que Él es eterno. En Hebreos 9:14 tenemos la frase, el Espíritu eterno. Él es coeterno con Dios Padre y Dios el Hijo. Para volver a explicar la Trinidad no sé cómo, pero digamos que tomas una manzana, tienes la cáscara por fuera, tienes luego la carne, y luego tienes el núcleo, pero todo forma la manzana. O tienes el hielo, el agua y el vapor. Son todos iguales, pero adoptan diferentes formas. Son más las ilustraciones de la poderosa Trinidad: Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, es llamado santo 100 veces. Se le conoce como el Espíritu Santo o el Espíritu Santo en la antigua traducción en inglés. Y la Biblia dice, Dios dice, sed santos como yo soy santo. El trabajo del Espíritu Santo, uno de sus trabajos es ayudarte a hacerte santo. Y debería ser más santo hoy que ayer. Siempre deberíamos estar creciendo más a la imagen y conformidad de Cristo. Y es el Espíritu Santo el que nos ayuda. Este es el proceso de crecimiento. Ahora la Biblia también enseña, donde está Él hay libertad. Nuestro hermano hace un momento habló de la libertad que viene en Jesucristo. Él nos liberará fuera de la esclavitud de la ley y fuera de la esclavitud del legalismo. Porque ya ves, aunque puedes ser esclavo del pecado, las drogas, el alcohol, o sea lo que sea, eres un esclavo del pecado, dijo Jesús. Pero Jesucristo viene y nos libera por su muerte en la cruz. Y el Espíritu Santo también nos libera. Hay libertad donde está el Espíritu de Dios. Puedo ir a un servicio y decirles en 5 minutos en ese servicio si esas personas han sido liberadas por el Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra? La obra del Espíritu Santo en primer lugar es convencer. Nos convence de pecado. Cuando Él venga convencerá al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Juan 16. Él usa las oraciones de una madre. Como dijo nuestro hermano hace un momento, o una experiencia trágica, o el sermón de un pastor, o alguna otra experiencia. Tal vez Él está usando esta transmisión para convencerte, entregar tu vida totalmente a Jesucristo. Esa es la obra del Espíritu y muchas veces te molesta. He tenido personas que se pararon frente a la tarima y me gritaron con el puño en la cara y estaban tan perturbadas por el Espíritu de Dios, pero volverán. Un hombre regresó una noche siguiente y aceptó a Cristo.
Un hombre vino del hotel para recibir a Cristo. El Espíritu Santo a veces te hace enojar y te molesta. No te gusta que la gente señale directamente a tu pecado y te diga que eres un pecador. El Espíritu Santo te apunta directamente a ti, como clavando un coñal en tu corazón. Tienes que arrepentirte. No nos gusta escuchar eso. Y sin la obra del Espíritu Santo nunca podrás ir al cielo, no podrás ser salvo. El Espíritu Santo ha estado toda esta semana, ya sea que hayas estado aquí o no. Y luego, en segundo lugar, te da nueva vida. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en nuestras transgresiones. El Espíritu Santo dentro de nosotros nos hace vivir. Estábamos muertos, Él necesita entrar en tu humanidad para darte vida. Todos han pecado por lo que están muertos para Dios. Hay un hombre muerto que necesita la vida. Hay un hombre, el Espíritu Santo viene para darnos esa nueva vida en Jesucristo. Bob Russell decía, no podía pensar en nada más que en la muerte, porque sobre el hombre y sobre sus obras cae la noche y hay hoyos de oscuridad. Así es como te sientes. La noche está cayendo sin hoyos y oscura para ti. Ven que el hombre sin Dios está muerto, pero Jesús dijo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Debes nacer de nuevo. El Espíritu Santo es el que hace la obra de hacerte una nueva persona, una persona nacida. Es un acto sobrenatural, no por obras de justicia que hayamos hecho. No todas las buenas obras que hemos hecho nos van a salvar. Pero Pablo dijo a Tito, pero según su misericordia nos salvó, porque la misericordia de la gracia de Dios nos ha salvado. Yo no merezco ir al cielo, yo no merezco que sean perdonados nuestros pecados, no merezco ser salvo, no merezco que tenga paz en mi corazón, no merezco gozo tan profundo que tenga. Es por gracia, por misericordia, algo que no gané, algo por lo que no trabajé, algo que me regaló Dios, la salvación, algo que Dios me ha dado. Él me salvó por su misericordia, Él me salvó por la renovación del Espíritu Santo. La renovación del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que me hace esta noche que yo pueda tener vida, como ya lo he mencionado. Y luego, en tercer lugar, en Él habita. Nosotros muchas veces estamos espiritualmente muertos. Las demandas de la vida, la cultura egoísta, hedonista, el Espíritu Santo puede entrar en ti y morar ahora en ti mismo. Puede comenzar de nuevo una vida, la vida del Espíritu. El Espíritu Santo que mora en usted. El Espíritu Santo palpita la vida espiritual a través de ti y en ti. Y pondré mi espíritu dentro de ti, y haré que andes en mis palabras y guardes mis juicios y los cumplas, dice Ezequiel capítulo 36. Piensa en ello. Dios dijo, pondré mi espíritu en ti y te haré vivir. Piense en su cuerpo que alberga a Dios. Y eso es lo que pasa. Tu cuerpo se convierte en el templo donde Dios habita por su Espíritu Santo. Esa es la razón por la que no podemos andar en impurezas. Esa es la razón por la que debemos vigilar nuestros cuerpos, porque son templo del Espíritu Santo. Dios ama tu cuerpo. Él no quiere que te contamines y te ensucies por la lujuria carnal y las cosas de las que se entregan hoy. Él morará con ustedes y estará en ustedes. Dijo Jesús en nuestro texto, ¿no sabéis que sois templo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dice 1 Corintios 3:16. Y luego, en cuarto lugar, el Espíritu Santo le da poder para servir a Cristo, pero recibiréis poder después que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda la tierra. No puedo hacer esto que hago sin la obra y el poder del Espíritu Santo. La gente siempre, ya sabes, piensan, me encantan los periodistas y algunos de ellos son mis mejores amigos, pero muchos de los que no conocen a Cristo no pueden entender de qué se trata todo esto.
Estudian y tratan de encontrar y averiguar y creen que es la publicidad, la promoción y piensan que es otra cosa. Un compañero dijo que conocía por qué las multitudes acudían a mis reuniones. Dijo que era por mis ojos. Bueno, no puedes ver mis ojos a 4 filas de atrás. No, yo te diré el secreto. Es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, donde está Cristo exaltado. No pretendo ser un gran predicador, solo soy un comunicador del mensaje de Dios. Me llamo y me dio ese regalo. Él se lo dio a Sid, Él se lo dio a Ted, Él le dio a Ben, Él le dio a John. A todos estos miembros del equipo les dio obsequios separados. Él da lo que quiere. Hay algunos de los miembros de este equipo que tenemos con nosotros, algunas de las personas aquí que pueden hacer cosas extraordinarias. Yo diría cualquier cosa que estuviera en mi poder. De modo de organización, me gustaría cantar. Ojalá pudiera cantar como algunas de esas personas. No puedo cantar ni una nota, ni siquiera cuando estoy al lado de alguien, porque yo no soy mejor, no soy organizador, pero Dios me dio mi pequeño regalo, el don de comunicar el Evangelio. Lo que cuenta es el mensaje de que Cristo murió por nuestros pecados según la Escritura, que resucitó según la Escritura y que regresará de nuevo. Él estará listo para entrar en tu corazón por el Espíritu Santo y hacer de usted una nueva persona. Ese es el Evangelio. Ese es el único mensaje que Cristo me dio. Es el único mensaje que Dios me dio. Estaba leyendo sobre Wellcott. Una mujer probó su examen, lo reprobó durante 38 veces y no lo logró. 38 veces falló. Quizás haya intentado tantas veces con una licencia espiritual. Se siente en el asiento del conductor de su vida, pero nada ha funcionado. ¿Cuántas personas han ido a reuniones y han dedicado su vida de nuevo y luego han regresado y han dicho, voy a vivir diferente? Pero no lo ha podido hacer, simplemente no ha funcionado. Esta puede ser la número 38. Esta puede funcionar, porque ves, vas a entregar tu vida a Cristo de la manera correcta, por medio del arrepentimiento de tu pecado y por la fe en Cristo. El Espíritu Santo vendrá sobrenaturalmente y te renovará y te dará una nueva naturaleza. Entonces el Espíritu Santo produce el fruto del Espíritu. ¿Cuáles son esas cosas? 9 de ellas. El fruto del Espíritu es amor y gozo, paz, longanimidad, mansedumbre, bondad, fe, templanza. Eso es producido por el Espíritu Santo. Hay personas a las que quizás no puedas amar normalmente. Simplemente no son de tu clase. Pero el Espíritu Santo te dará el poder de amarlos. Y los amas con el más grande amor. La mayor evidencia de que conoces a Cristo es el amor. No puedes amar a una persona o a esa persona. Bueno, sé que hay personas difíciles de amar, pero el Espíritu Santo puede amar a través de ti. Él puede amar a través de ti. Y luego no tienes alegría. Muchas veces me siento que no tengo gozo. Me arrodillo y digo, Señor, ¿dónde está el fruto del Espíritu de gozo en mi vida? Y la alegría está ahí en lo profundo. Es un río profundo, sean cuales sean las circunstancias. Hay un río de alegría. Y luego la paz que sobrepasa todo entendimiento viene del Espíritu Santo. Sean cuales sean, deje que el mundo se desmorone. Sí, pero yo sé a dónde voy, sé a dónde estoy, sé por dónde ando, por el Espíritu Santo. ¿Conoces a Cristo? ¿Ves? El Espíritu Santo viene para hacer eso. Viene para magnificar y glorificar y exaltar al Hijo. Juan 16:13 dice, no hablaré por sí mismo. El Espíritu Santo no hablará de sí mismo. En otras palabras, no debemos andar diciendo esto Espíritu Santo, haz aquello Espíritu Santo. No, Él vino para magnificar al Señor Jesucristo. Vino a glorificar a Cristo. El Espíritu Santo se complace
cuando glorifica a Cristo en su vida. Ahora la Biblia dice que puedes pecar contra el Espíritu Santo. La Biblia dice que ustedes pueden enojar al Espíritu Santo, contristarlo. La Biblia dice que puedes mentir contra el Espíritu Santo. La Biblia dice que puedes tentar al Espíritu Santo, resistir al Espíritu Santo. Y si resistes al Espíritu Santo, no hay perdón. Porque ves que el Espíritu Santo que te trae a Cristo es el Espíritu Santo el que te convence de tu necesidad de Cristo. Si lo resistes y sigues resistiendo, tu corazón se vuelve más y más duro todo el tiempo. Entonces no hay más arrepentimiento, no hay más salvación. Solo hay un camino de salvación y ese es Cristo. Algo solemne. Detectas su voz y sin embargo te niegas a deliberarte. Este es el peligroso resistir del Espíritu. El que desprecia la ley de Moisés bajo 2 o 3 testigos debe morir irremisiblemente. Supongamos que seas considerado digno, que habéis hollado al Hijo de Dios y habéis contado la sangre del pacto con la cual fue santificado y habéis obrado bajo el Espíritu de gracia. Les pido esta noche que cedan al llamado del Espíritu Santo. Les pido que vengan por centenares y digan: quiero que Cristo entre en mi vida, que Él sea mi Señor, que Él sea mi Salvador. Quiero estar seguro. Puede que seas miembro de la iglesia, pero realmente no conoces a Cristo. O puede que no tengas ninguna religión, puede ser católico, protestante, judío, no tener ninguna religión, no sé quién eres. Pero supongo que la mayoría de las personas aquí esta noche no asisten a las iglesias. Y conozco a miles de asistentes a las iglesias que necesitan venir a Cristo de una manera nueva y tener una nueva experiencia con el Señor Jesucristo. Guiados por el Espíritu, porque ven que hay muchas personas que necesitan ser llenas del Espíritu Santo. No tengo tiempo para profundizar en lo que significa ser lleno del Espíritu o ser bautizado con el Espíritu. Todo está en mi libro. Porque estoy aquí esta noche para hablarles que Dios puede hacer algo aquí y ahora. Y les voy a pedir que se levanten de sus sillas, cientos de ustedes, y quiero que vengan y se paren aquí frente a la plataforma y digan, viniendo: quiero que Cristo entre en mi corazón, quiero ser salvo. Quiero que mis pecados sean perdonados. Quiero comenzar una nueva vida. Si estás con amigos o familiares, ellos te pueden esperar. Te llevará unos 2 minutos venir hasta aquí. Puedes traer a tu amigo contigo. Hay miles de ustedes aquí esta noche, quienes Dios ha estado llamando. Te levantas y vienes ahora mismo rápidamente y dices al venir: quiero a Cristo en mi corazón. Quiero que el Espíritu Santo entre en mi vida. Quiero que Cristo perdone mis pecados. Te levantas y vienes rápido. Te vamos a esperar. Hombres y mujeres jóvenes, vengan por favor.